¿Qué tal, Patricio? Buenas tardes. Buenas tardes a todos los televidentes de Ufrovisión. Un gusto estar acá acompañando. Eugenio, bueno, vamos a entrar en materia respecto de este proyecto Inocentes. Yo algo adelantaba al principio del programa, ¿no? Debemos asumir, Eugenio, para poder un poco explicar en qué consiste el proyecto, debemos asumir, por lo que uno entiende del proyecto, que efectivamente existen inocentes condenados. Claro que sí. Y no solamente condenados, también inocentes que en la actualidad o en algún momento han estado siendo objeto de una investigación penal en su contra. Este proyecto ya tiene más de 10 años y se basa en un proyecto de los países angloparlantes, que es el de innocentproject.com, cuya finalidad es detectar casos de personas injustamente encarceladas. Acá en Chile, la Defensoría Penal Pública se ha encargado de también dar un espacio a aquellas personas que han estado injustamente privadas de libertad, ya sea bajo la medida cautelar de prisión preventiva o internación provisoria, o cuyas detenciones han sido ampliadas de manera injustificada y que en definitiva han resultado ser inocentes respecto de los hechos por los cuales se les investigó o se les acusó. Se tiene, para poder generar un proyecto como este, de apoyo, digamos, a personas eventualmente inocentes, yo imagino que se tiene alguna estadística a nivel nacional, ¿no? De cuántas personas eventualmente podrían efectivamente ser inocentes y estar siendo, digamos, no sé si sancionadas es la palabra, pero se les aplica, digamos, esta medida cautelar inicial de prisión preventiva o bien derechamente se condena. ¿Hay alguna estadística en este sentido, Eugenio? No tenemos estadísticas, pero sí lo que podemos señalar es que la inocencia es una presunción, ya es una garantía que tiene la persona que está siendo imputada. Muchas veces hemos escuchado en los medios, también en la televisión, en la radio y en otras partes, que a las personas se les debe presumir inocentes mientras no se demuestre lo contrario mediante una sentencia condenatoria. Y esto es una garantía que es para todas aquellas personas que están siendo investigadas. Por lo tanto, no es la persona quien debe, en este caso, probar su inocencia, sino que es el acusador quien debe probar la culpabilidad. Yo no quiero señalar, en este caso, estadísticas, pues los números muchas veces caen en la frialdad que tienen los mismos, sino que más bien recojo la posibilidad que tienen las personas que se han visto objeto de un proceso penal de tener este espacio de reivindicación de su persona con conocimiento de los demás ciudadanos y que en definitiva demuestre por parte del Estado que hay un ánimo de reparación para con ellos. ¿Qué pasa en este caso con esta medida cautelar de prisión preventiva? Lo vemos, por ejemplo, en la región, ¿no? Lo vemos a propósito, ¿no? A propósito de lo que está sucediendo hoy día con este proyecto de ley para sacar, digamos, de la cárcel o liberar efectivamente a los presos por la revuelta. ¿Qué pasa con esta medida cautelar de prisión preventiva? ¿Se está transformando efectivamente en una suerte de condena, abogado? La prisión preventiva está establecida como la medida cautelar más gravosa de nuestro ordenamiento jurídico, pero creemos de que se ha hecho también un uso un tanto indiscriminado de la misma. Una medida cautelar que en principio está destinada a las investigaciones por ilícitos más graves, se ha constituido en una suerte de petición general en muchos casos donde las personas terminan bajo esta medida cautelar encarceladas, siendo, mientras dura la investigación, inocentes y cuyas causas derivan finalmente en una facultad de la Fiscalía de no seguir adelante con la investigación, como es no perseverar, o sobreseídos definitivamente, o con sentencia absolutoria a su favor, donde se reconoce además que en este caso o no existió el delito o la persona era inocente. Por lo tanto, el llamado es a utilizar esta medida cautelar de la manera más racional posible y estableciéndola siempre como la última opción frente a las demás medidas cautelares que se pueden establecer respecto a una persona. El encarcelamiento de alguien no es algo sencillo, no es algo que podamos decir no tiene consecuencia en la vida de las personas.
todo lo contrario, las cárceles como las conocemos no son un lugar donde nadie quiere, donde alguien quiere estar. Y en ese sentido, esta medida cautelar debe ir de la mano con la presunción de inocencia, debe estar acorde a los derechos y garantías que la persona que está siendo investigada por un ilícito tiene, y no transformarse, como señalé, en una petición general respecto a medidas cautelares. El encarcelamiento debe ser siempre excepcional y debe ser siempre la medida de último recurso que se debe utilizar respecto de una persona. Ahora, cuando una persona se le aplica, digamos, esta medida cautelar que estamos comentando, pero también actualmente se le condena y es inocente, ¿hay alguna falla en el procedimiento, en el protocolo que determina, digamos, cuál es la actuación que debe seguir el sistema judicial? ¿Es un error de procedimiento en el fondo? Y si es un error de procedimiento, en 10 años, ¿esos errores se han podido mejorar? La idea de mejorar nuestro sistema penal, porque toda obra humana es perfectible, no es nueva. Desde que se inició lo que se conoce por la ciudadanía como reforma procesal penal, han habido voces de que debe ser sometida a mejoras. Ahora bien, en lo que a las personas inocentes compete, hay varias causales como para que ellas puedan incorporarse a este proyecto de la Defensoría Penal Pública, al proyecto inocente. No solamente, como usted señaló, por errores de criterios o errores procedimentales, sino que también hay otras causales u otras hipótesis donde la persona puede ser considerada para este proyecto y que también entendemos es un llamado de atención para la sociedad toda, para la comunidad toda, de cómo debemos tratar a las personas que están siendo objeto de una investigación penal. Solo como ejemplo, puedo señalar que la identificación errónea de una persona, la declaración falsa de testigos, la falsa confesión de la persona que está siendo investigada, el error pericial o el error en la ciencia que se incorpora como prueba dentro del proceso penal, la mala conducta de agentes del Estado, entiéndase policías, entiéndase fiscalía, e inclusive la mala conducta del defensor, son causales en este caso para que una persona pueda ser incorporada al proyecto inocente si su causa terminó, como señalé, a través de una decisión de no perseverar o una absolución o un sobreseimiento definitivo. El llamado siempre, como mencioné, es a ir perfeccionando nuestro sistema, que es base de una sociedad democrática, el juzgamiento de alguien con las garantías de un debido proceso, que se también reconozca la presunción de inocencia mientras dura la investigación, para que no terminemos con los centros privativos de libertad con personas al interior de ellas que son claramente inocentes. Ahora, la autoridad política, la autoridad legislativa es la llamada a efectuar estos cambios que van de la mano, como señalé, con la presunción de inocencia. Y también, en este caso, los actores del proceso penal, tribunales de justicia, fiscalía, defensoría, debemos ajustar nuestros procedimientos y también nuestras políticas hacia los ciudadanos que están siendo investigados para que se respete la presunción de inocencia, claramente. Eugenio, ¿cómo se repara el daño a una persona que ha sido injustamente privada de libertad, tanto por una medida cautelar tan gravosa como la de prisión preventiva o porque derechamente fue condenada siendo inocente? ¿Cómo se repara ese daño, Eugenio? En Chile está establecido un procedimiento de indemnización por error judicial, pero es bastante engorroso. Nuestro proyecto inocente de la Defensoría Penal Pública lo que establece es una suerte de reparación social, o sea, mostrar a la comunidad que esta persona era inocente y mantenerla ahí en vitrina, su caso, su situación, como ejemplo y también como una forma, como señalé, de reivindicación. Pero yo sostengo de que la privación de libertad a un inocente es algo irreparable. Después de la vida es la libertad, el bien jurídico más preciado. Además, como lo he señalado en otras ocasiones, que es la vida sin libertad, sino mera existencia. Por lo tanto, la reparación a una persona que ha estado privada de libertad injustamente va más allá de lo económico. Si bien es cierto, esto representa
una indemnización por el daño que ha sufrido, una reparación de carácter pecuniario, es la reparación social, la reparación comunitaria, la que en definitiva debe practicarse por parte también del Estado, de los organismos del Estado, hacia aquel ciudadano que se vio privado de libertad injustamente. A nadie le gustaría estar preso, y menor aún, a nadie le gustaría estar preso injustamente. Y es por eso que debemos avanzar como sociedad en un procedimiento más sencillo, más simple, para poder indemnizar a aquellas personas que han estado privadas de libertad injustamente. Como señalé, el procedimiento actual es bastante engorroso, requiere también un conocimiento de la excelentísima Corte Suprema. Sí. ¿Cuáles son los criterios que toma en cuenta el proyecto para el ingreso de las causas? En este caso, los criterios que toma en consideración el proyecto dicen relación con la identificación errónea de una persona en un proceso penal, la persona imputada, la declaración falsa de testigos, denunciantes, etcétera, la falsa confesión o la confesión obtenida a través de métodos inadecuados respecto de la persona que está siendo investigada, el error por parte de un perito o la aplicación de una ciencia limitada, de una ciencia deficiente en el proceso penal, la mala conducta de agentes del Estado, en este caso Carabineros, Policía de Investigaciones, Fiscalía, y también la mala conducta del defensor cuando éste no ha hecho su labor de manera adecuada. Se requiere, señalé también en un principio, que las personas hayan sido privadas de libertad a través de prisión preventiva o internación provisoria en caso de los adolescentes, o ampliada su detención, y que en definitiva esta haya sido de carácter injustificado. ¿Y cómo ingresan estos casos al proyecto, Eugenio? ¿Cómo los pesquisan ustedes? ¿O uno puede, de mutuo propio, digamos, ir a presentar, digamos, una suerte de presunción de inocencia? Absolutamente. Las puertas de la Defensoría Penal Pública, como siempre, están abiertas. Y en este caso se pueden presentar a través de los propios abogados defensores que han representado a la persona interesada, o la persona interesada de manera personal en la Defensoría Penal Pública, y este caso después, posteriormente, es examinado por un comité que en definitiva determina si puede incluirse dentro del proyecto Inocentes el caso de la ciudadana o ciudadano que lo presentó ante la Defensoría. No es algo que, digamos, es difícil de realizar, basta con acercarse a nuestras oficinas para poder presentar su caso y ser sujeto a evaluación. Ahora, yo me imagino que ustedes ya tienen ejemplos de esto. Después de 10 años, digamos, hay algunas personas que efectivamente han sido condenadas y gracias a la gestión del proyecto se revirtió esta medida, ¿verdad? Hay personas que han sido absueltas o que no se ha perseverado en sus causas, o bien que se ha dictado un sobreseimiento definitivo y se ha extinguido la responsabilidad penal. Uno, porque no existió el ilícito, o bien porque esta persona derechamente no participó. Y sí, tenemos muchos casos que están documentados, que están publicados también en la página de la Defensoría Penal Pública y del Proyecto Inocente, inclusive casos aquí de nuestra región, que han afectado a adultos y también a menores de edad. Y estos casos guardan relación con la prisonización, con mantener privada de libertad a personas de manera injustificada, aclarándose posteriormente de que nunca participaron en el ilícito por el cual se les acusó, o en definitiva este delito por el cual se los acusó. Por lo tanto, casos hay, y creo que van a seguir existiendo mientras no hagamos quizás una depuración en nuestro proceso penal, limitando la aplicación de la prisión preventiva a casos muy determinados, y no utilizándolo, como señalé hace un rato atrás, de manera general o de manera general. Dada su experiencia, abogado, estamos conversando ya casi al final de nuestra conversación, más bien con Eugenio Sáez Infante, abogado defensor encargado regional del proyecto Inocentes. Dada su experiencia, Eugenio, en este proyecto, ¿cuál sería el consejo, digamos, a quienes nos están viendo y se sientan eventualmente perjudicados por la acción de la justicia?
En este caso, aquellas personas que sientan o que consideren que pueden estar dentro de la hipótesis de los casos que recoge el proyecto Inocentes, acercarse a la Defensoría para que podamos analizar su situación, analizar también el procedimiento que se llevó a efecto en contra de ellos y en definitiva determinar si pueden o no sus causas aparecer en nuestro proyecto Inocente y también hacer en este caso esta reivindicación pública, esta reivindicación comunitaria de su figura, de su persona. También lo pueden hacer a través de la página web de la Defensoría Penal Pública o la página web del proyecto Inocente. Y en este caso, la recomendación es llevar todo lo que tenga en su poder relativo a la investigación o al procedimiento que se llevó a efecto en su contra. Las decisiones que adoptaron los tribunales de justicia en su oportunidad, las comunicaciones o las notificaciones que le fueron entregadas y las decisiones también que pudieron haber tomado sus abogados defensores o los fiscales que investigaron su caso. Eugenio Sáez Infante, abogado defensor encargado regional del proyecto Inocentes, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros esta tarde respecto precisamente de este interesante proyecto para quienes nos estén sintonizando en cuando llegue la tarde de Eufrovisión. Muchas gracias, Eugenio, que tenga buena tarde. Muchas gracias, Patricio. Buenas tardes a ti también y a todos los espectadores. Muchas gracias por la invitación. Chao.